Recta final, ¿no? 10 días, número 10 días, redondo. está, sí. ¿Es la diferencia o no? Ah, está bien. Está bien. Bueno, banca un segundo, banca un segundo, banca un ¿Qué? segundo. ¿Lo van a gestionar? Sí, de ese lado. Ah, Ahí, Ronald. Bueno, dale, José. José. Doctor Néstor Kirchner, 10 días para las elecciones del 28 de junio. ¿Está usted conforme con el nivel de la campaña o cómo se ha debatido en esta campaña? No se ha debatido temas, digamos, que por ahí a la gente le interesa, pero ¿usted está conforme con el nivel de campaña? no, nosotros estamos explicitando qué es lo que hemos hecho del 25 de mayo del 2003 a la fecha. Estamos explicitando qué está haciendo nuestro gobierno ahora, cómo está afrontando la crisis internacional, cómo se está llevando y consolidando la estabilidad económica, un proyecto productivo con inclusión social, cómo se está administrando la Argentina y cómo se están tomando las medidas que la etapa requiere, y estamos explicando qué es lo que vamos a hacer. Es evidente que realmente para poder exponer, para poder debatir, tiene que haber alguna propuesta del otro lado. Recién ayer aparecieron algunas que cuando uno ve las propuestas del PRO, que hacen respecto al sistema jubilatorio argentino, que es volver a privatizarlo, respecto a aerolíneas, que es volver a privatizarlo, respecto a aguas argentinas y así, es la vuelta decidida al proyecto de los años 90, que nosotros hemos dicho permanentemente, es la expresión neoliberal que llevó a la Argentina a la postración del 2001, que fue tan grave, ¿no? Doctor, se plantea esto para la gente común, ¿no? Que Sí. está viendo todo lo que aparece en los medios. Por un lado, el oficialismo dice, si volvemos a privatizar aerolíneas argentinas, dejamos por ahí a 10.000 personas sin trabajo y Argentina queda sin interconexión. Y por otro lado, desde el PRO dice concretamente, Aerolíneas Argentinas están perdiendo entre 4 o 5 millones de pesos por día. ¿Qué? Es absurdo, es decir, Aerolíneas Argentinas no fue una empresa estatizada por el Estado por querer estatizarla, si bien es muy importante tener una línea de bandera. Aerolíneas Argentinas fue prácticamente abandonada por los que la compraron, entre comillas, por 2 pesos en los años 90, y por los que hicieron un nuevo sistema de privatización allá por el año 2000. Ustedes saben que Aerolíneas Argentinas ya no estaba volando, prácticamente se suspendían los vuelos, sus trabajadores no cobraban, los destinos turísticos tenían bruscas caídas por no tener un sistema regular de vuelos, no había inversión, no había mantenimiento, y una línea de bandera es fundamental para la conectividad de la Argentina. Es decir, entonces se tomó la línea, se está saneando correctamente desde el punto de vista administrativo y financiero. Hoy ya existe la conectividad, ya existe una gran previsibilidad en Aerolíneas Argentinas, y aparte de eso, ya con Brasil se han concretado las primeras compras de Embraer para fortalecer la línea, así como 20 años en los que compraban aviones para Aerolíneas Argentinas, y ahora también se está en contacto con Airbus, con quien se podrían hacer nuevas operaciones importantes para seguir fortaleciendo y teniendo aviones propios, no todos aviones alquilados como se tuvo hasta hace muy poco. Tanto aerolíneas, estamos hablando de Aerolíneas Argentinas y de Austral. Entonces, un país que no tiene su línea de bandera, que no puede generar la conectividad interna, que no puede garantizar el turismo internacional y nacional que viene a la Argentina en su movilidad, en caso de Buenos Aires, Mar del Plata, en caso de Mar del Plata, Bahía Blanca, Las Cataratas, Calafate, Mendoza, bueno, Salta, Tucumán, los miles de lugares que tienen. Entonces es una línea fundamental. Lo que pasa es que lo que dice este señor es lo mismo que decía en los años 90. Es decir, como esto da tanta pérdida, mejor privaticémoslo, así después no tengamos el servicio y no tengamos la funcionalidad que hace la estructuración institucional de Argentina. Lo importante pasa por administrar bien. Y el secreto está en administrar bien, en prestar servicio y tener una línea aérea de bandera que es fundamental, central. Es decir, cuando Aerolínea dejó de ser línea aérea de bandera, ustedes vieron lo que pasó, el sufrimiento. Ustedes como periodistas saben bien el caos que fue en Aeroparque, por dar un ejemplo, el sufrimiento de la gente de no poder conectarse. Es decir, Argentina es muy grande, de Jujuy a Tierra del Fuego necesitamos una permanente conectividad desde el punto de vista turístico, económico, social e institucional. Y más que buscar una rentabilidad financiera,
lo que se busca es tener una empresa equilibrada que preste servicios. La rentabilidad, la prestación de servicios, porque cuando presta servicios desde el punto de vista económico, ayuda al tema de los costos económicos, ayuda a la producción del turismo, ayuda a que tenga una conectividad rápida. Del punto de vista social, personal, institucional, ni hablar. Los que defienden también esto dicen 18 años de desinversión no se pueden corregir de un momento para otro. Por ahí es cierto, está perdiendo estos 4 o 5 millones de pesos por día, pero no significa que va a seguir perdiendo. 4 millones de pesos en 5 por día. Lo que pasa es que lo debe haber leído en algún lado este muchacho. Es que pasa que para gobernar hay que prepararse. Para gobernar hay que estudiar, para gobernar hay que tener una clara conciencia de lo que es la administración del Estado. Y uno viendo cómo se administra la capital se da cuenta perfectamente porque no tiene una comprensión global de lo que es este problema de Aerolíneas Argentinas y de otros problemas. Fíjese, vayamos al tema de las AFJP. Sí, que también pidió volver a prestar, igual que Aguas Argentinas. Claro, o el correo, no dijo el correo porque el correo era del papá. Es decir, el tema es central. La administración en 1994 se privatizaron los fondos de los jubilados argentinos, que son los fondos de todos los argentinos, de él, de ella, suyo, mío y demás. Se crearon las famosas AFJP con comisiones tremendas que se cobraban, recuerde usted. Dijeron que era para hacer un mercado de capitales internos para financiar el crecimiento argentino. Se iban a hacer 5 millones o 500.000 viviendas en la primera etapa y se hicieron 750, por decir un ejemplo. Nadie sabe dónde fueron destinados estos fondos. En los últimos años, y de lo que se sabe, fueron destinados a muy poquitos grupos económicos, bancos. Somos todos nosotros dueños de inmobiliarias, de bancos, de empresas y demás que no tienen que ver con la realidad concreta y el crecimiento argentino. Nadie los supervisó, nadie los controló. Hicieron los negocios que quisieron hacer absolutamente y se vieron favorecidos pequeños grupos económicos. Entonces nosotros, ¿qué dijo la presidenta de unas medidas más importantes tomadas en el 2003 a la fecha? Recuperamos el estado de la administración de los fondos jubilatorios, preservamos los fondos jubilatorios como corresponden. Todos los países desarrollados del mundo lo tienen allí. Todos los países desarrollados. En Chile mismo las pérdidas son tremendas. A mí me llevaron a dar una charla allá y están tratando de volver a este sistema. Yo fui con el senador Oninami porque las pérdidas son millonarias en miles de millones de dólares que tiene el sistema. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Brasil? El ejemplo que doy permanentemente. Brasil, con todos los fondos de los trabajadores brasileños, generó el Banco Nacional de Desarrollo. El Banco Nacional de Desarrollo, a su vez, con tasas correctas que inspiran y fundamentan el mercado, es el gran instrumento de financiamiento para generar nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo y darle buena rentabilidad a los fondos de los jubilados brasileños y de los trabajadores brasileños. Nosotros tenemos que hacer una correcta administración y paulatinamente ir transformando a la ANSES en un esquema de financiamiento que financie decididamente al sector productivo argentino para generar empleo, para generar trabajo y que tenga el círculo virtuoso de que el mismo fondo que aporta al trabajador genera fondo para nuevos trabajadores, para nuevos aportantes y genera una dinamización y un crecimiento y un fortalecimiento de la economía y un fortalecimiento de la inversión de las pymes. Usted va a hablar con cualquier empresario pyme y va a estar absolutamente de acuerdo con este instrumento. Todos los países modernos del mundo lo tienen. Es decir, usted sabe que cuando los fondos jubilatorios estaban en manos de la FJP, el 60% lo estaba pagando el Estado porque no lo podían pagar, porque daban pérdidas por todos lados. Pero, obviamente, con esa visión neoliberal atrasada, que la dejó inclusive la primer potencia del mundo, que fue la creadora en el Consenso de Washington en los años 90 de este sistema, hoy, si nosotros, a mí me parece espectacular lo que ha dicho Barack Obama, ¿no? Es decir, de que el Estado proteja la sociedad de la voracidad del mercado, que el Estado articule lo público y lo privado, no el capitalismo del Estado, sino la presencia del Estado para evitar los abusos que se puedan suceder. Y si nosotros acá en Argentina dijéramos la reforma financiera que instrumentó y llevó Barack Obama adelante, a más de uno de estos sectores le agarraría un infarto, que eran los grandes defensores de la potencia. Estados Unidos, mire cómo se recrea el propio Estados Unidos una nueva realidad, dándose cuenta que el dinero no genera dinero, sino solamente la producción y el trabajo. Por eso yo creo que no tengo ninguna duda que la postura de estos sectores del PRO, y está bien, ellos piensan así, es la vuelta del proyecto de los 90. Muchos desocupados, mucha gente sin trabajo, un país que crezca para unos pocos, un proyecto de élite y evidentemente concentrar en pequeños grupos empresarios a lo que ellos sirven para seguir manteniendo un sistema de absoluta injusticia y de falta de distribución del ingreso. Con este tema de Aerolíneas Argentinas, FJP y Aguas Argentinas, es como que se plantó este primer tema concreto. Correo, Aguas Argentinas, ¿por qué no habla del correo? En la ¿Por qué no habla del correo? Que el correo se concesionó, lo administró la familia de él,
y fue absolutamente ineficiente. Aguas Argentinas, yo le quiero acá a la gente del conurbano bonaerense, quien vive en el conurbano bonaerense, recién se empezaron a hacer cloacas y aguas a partir que los trabajadores y el Estado tomaron la conducción de Aguas Argentinas. La abandonó la empresa francesa, abandonó, ni siquiera hizo un reclamo del CIADI, la abandonó. Ahora las cloacas y aguas que están haciendo ahora en el conurbano bonaerense estaban pensadas hacerse para el 2022. Claro, él vive en Recoleta. Hay que salir 20 kilómetros de acá para afuera para ver lo que hizo la empresa. ¿La idea es también estatizar otras empresas que están concesionadas, privatizadas? No, bajo ningún aspecto. El Estado, es decir, nosotros somos profundamente defensores de la economía privada con un sentido productivo de inclusión, de un proyecto industrial fuerte. Lo que pasa que si hay las empresas que el Estado se ha hecho cargo fueron prácticamente abandonadas. Es decir, no hubo más remedio que hacerse cargo para que sean realmente generen que eran servicios esenciales, ya sea el correo, ya sea el caso de aerolínea, el caso de aguas. Y el caso de los fondos jubilatorios terminamos con un saqueo. Estaban utilizando los fondos de los jubilados argentinos, de cada jubilado argentino que durante 15 años nunca le aumentaron nada, que le descontaron el 13% y encima le prestaban la plata a pequeños sectores y grupos económicos concentrados. Fíjense la inequidad que era este tema. Volver eso hacia atrás en la Argentina se deriva una verdadera hecatombe. El 28 se vota 2 proyectos de país y es una bisagra para lo que será el 2011. Pero sin duda, se votan 2 modelos con absoluta claridad. Es decir, o avanzamos en este modelo de productivo con inclusión, protegiendo los aciertos, corrigiendo los errores, evolucionando, marcando la evolución permanentemente que tiene el mundo. Yo siempre digo que la presidenta tuvo la mala suerte de no tener un vicepresidente como tuve yo, que me acompañó permanentemente. Tiene un vicepresidente que no solo le vota en contra, le trabaja en contra, sino que le hace listas opositoras. Pero tiene la suerte nuestra presidenta de tener un presidente que yo no tuve en Estados Unidos, como Barack Obama, que tiene una visión absolutamente distinta de Latinoamérica, que tiene una visión del Estado promotor, del Estado articulador entre lo público y lo privado, articulador, no un Estado empresario y nada por el estilo, y a su vez tiene la visión de alguien que está comprendiendo cuál es el rol que tiene que tener el sistema financiero, tanto en Estados Unidos como en el marco internacional. Fíjese que Estados Unidos es la primera potencia del mundo, tiene el 30% del Producto Bruto Interno. A mí me tocó con un presidente que hablaba de guerra nomás. Este hombre está hablando de otras cosas y esto es tremendamente importante. Así que son 2 modelos, son 2 visiones absolutamente diferentes. La gente sabe lo que nos pasó en los años 90, sabe cómo terminamos en el 2001. Por eso yo le digo que cuando se vayan acercando a la urna, pongan la orejita, escuchen el ruido del helicóptero, escuchen cuando sus hijos quedaban desocupados, sus padres, cuando quedaban miles y miles sin poder jubilarse porque remataban el patrimonio nacional, que fíjense, que se acuerden del corralito, que se acuerden de todas las cosas que pasaron, porque los argentinos tenemos que tener muy buena memoria para no repetir los viejos errores, porque estos personajes son los mismos con algún ropaje diferente. Doctor, hay una encuesta, un trabajo realizado en un grupo en 30 ciudades del país de jóvenes entre 18 y 24 años, y el 48% ha manifestado que no sabe si va a ir a votar el 28 de junio. ¿Qué está haciendo mal la dirigencia, la clase política para generar esa apatía, digamos, esa postura de estos jóvenes que van por ahí a las urnas por primera vez? Acuérdese que el porcentaje de votación va a estar cerca del 70%, el promedio de todas las legislativas. Es evidente que yo siempre digo que si alguien no está de acuerdo o en desacuerdo con lo que está haciendo, lo que tiene que ayudar a construir nuevas alternativas. Todos estos trabajos que se hacen son trabajos todos muy parciales. Por lo menos nosotros en nuestro espacio político tenemos muchísimos jóvenes participando activamente. Lo que pasa es que la construcción de la credibilidad democrática se lleva muchísimo tiempo y hay algunos que también les gusta muchas veces mirar todo el esquema desde el balcón y no participar activamente. El no participar activamente permite que impide que la renovación deba ser permanente, la evolución de la política es algo permanente, hay que evolucionar intelectualmente permanentemente también, adecuándose a las nuevas realidades del mundo. Y si en Estados Unidos vota el 48, el 46%, y en México sucede lo mismo, y en la mayoría de los países del mundo el porcentaje de votantes en la Argentina siempre es un porcentaje muy alto. Y siempre hay gente que cree más, que cree menos, que está descreído. Bueno, eso es parte de la visión plural que puede tener una sociedad. Unas cifras del INDEC
indican que el nivel de pobreza en Capital Federal y el conurbano está por el 31% y la desocupación en un 10,5%. No son cifras del INDEC, las cifras del INDEC y las cifras de encuestadores privados que nosotros tenemos es que la pobreza en Argentina está en el 16%. Es decir, el que diga que esas son cifras del INDEC, en serio, fíjese, infórmese bien, y la indigencia está hoy en el 4,4%. Es decir, hemos avanzado muchísimo con la pobreza. Lo que pasa que acá aparecen encuestadoras privadas, fantasmas, que responden a grupos económicos, a escuelas económicas. Ya conocemos todo este funcionamiento, que también tienen su relevo en los grupos mediáticos. Es decir, como alguien que pueda pensar hoy que Clarín es un diario independiente. No es un diario independiente, es un diario opositor, que tiene intereses, que tiene muchos intereses, que está jugando cosas importantes en la concentración monopólica que tiene, entonces juega fuertemente contra aquellos que queremos pluralizar y democratizar los medios. Esta es la realidad concreta. Acá no hay paracaidistas húngaros, todos están jugando intereses y realidades concretas. Entonces, ese es el proceso que está pasando en la democracia argentina, que esperemos que se vaya cualificando y el día de mañana podamos tener tanto en el espacio mediático como en otros esquemas, una pluralidad democrática amplia donde todo el mundo se pueda expresar y donde no haya grupos de presión que asusten. Hay mucha dirigencia política que se asusta, sufre la presión de los medios y se queda. Y hay otros que estamos dispuestos a dar la batalla definitiva para que acá en la Argentina tengamos una verdadera democratización de los medios. Sí, pero yo me refería recién al INDEC. El INDEC, las cifras que daban era el trabajo en negro. No, el trabajo en negro que ha ido disminuyendo. Ha disminuido, no, el trabajo en negro es un 36, problema. 36,8 está. 36,8. ¿Por qué es tan difícil combatir? ¿O se está haciendo algo concretamente? Mucho. El empresario o que toma un empleado negro dice, si lo tengo en blanco tengo que bajar la cortina. ¿O es realmente un especulador y está haciendo un negocio con eso? El problema viene de la etapa del quiebre del 2001. Llegamos a estar en casi el 50% del trabajo negro en la Argentina y algo más, digamos. Hoy estamos en el 36,8%. Puede haber especuladores, como puede haber en todos lados. Hay muchas pymes que ahora con el acuerdo fiscal la estamos tratando de reincorporar, que quedaron con mucha deuda con la AFIP, entonces están trabajando bien, pero no pueden pagar la deuda atrasada. La AFIP está sacando planes para ir incorporándolos de a poco a todos ellos, y hay que tomar todavía medidas muy importantes que viabilicen la posibilidad que las pymes puedan incorporarse al trabajo en blanco, como lo están haciendo paulatinamente, manteniendo la rentabilidad y manteniendo las expectativas de crecimiento que tiene que tener un empresario naturalmente. Si el empresario no tiene expectativas de rentabilidad y dar el paso a estar en blanco significa quebrar, definitivamente no lo va a hacer. Entonces tenemos que encontrar que el sistema financiero argentino baje decididamente las tasas y, para esto es muy importante generar este BNDES en la Argentina a través de los fondos de la ANSES para poder impulsar las tasas hacia abajo, y por el otro lado la posibilidad de encontrar que el sistema impositivo le genere la viabilidad a empresas que generan muchísimo trabajo como son las pymes. Pero después hay hechos concretos también, fíjense la coordinación del Estado articulando con un banco privado que es el Banco Hipotecario y que se privatizó en la década de los 90. Se ha logrado implementar un plan hipotecario de viviendas extraordinario. Es decir, son miles los argentinos que se han inscrito. Ya este sábado se entregan ya los primeros créditos. Se va a ampliar, la presidenta va a ampliar el monto destinado a la construcción, venta o compra de nuevas viviendas, porque es inmensa la cantidad de jóvenes argentinos que se han inscrito y eso va a movilizar fuertemente la economía y también da la posibilidad de la vivienda propia, que es un tema central en una sociedad que debe aspirar a ser cada vez más justa. Doctor, siempre se decía hace unos meses atrás que la segunda parte del año iba a ser la más complicada por el tema de las repercusiones de la crisis global en la República Argentina. Ayer escuchaba opiniones de distintos economistas, como Miguel Ángel Broda, que decía que el segundo semestre del año podría ser donde Argentina deje atrás realmente la crisis y que sea un buen semestre para el país. Bueno, todos los datos dan que en esto hay que ser tener mucha precaución, ¿no es cierto? Es decir, ser serio y responsable. Pero todos los datos de la economía están marcando que se va a consolidar el crecimiento en la Argentina, pero también tenemos que ver cómo se desenvuelve la crisis internacional, cómo se desenvuelve Estados Unidos, cómo se desenvuelve la Comunidad Europea y los mercados emergentes. Usted sabe que yo creo que Estados Unidos va a reactivar más rápido, pero la Comunidad Europea tiene tasas muy fijas, un banco muy estricto, un solo banco. Ya perdieron los países el instrumento monetario, que es muy importante para ellos, al tener un solo instrumento monetario manejado por el Banco Nacional Europeo.
Y hay que ver el mecanismo de la reactivación de los mercados emergentes, que son muy importantes porque tienen mucha relación con los mercados argentinos. Pero nosotros somos realmente optimistas, ¿no? Es decir, racionalmente optimistas. De una crisis de esta naturaleza tampoco se sale violentamente, hay que salir adecuadamente, manteniendo la estabilidad económica, manteniendo los superávits, manteniendo el nivel de reservas, hemos mantenido absolutamente el nivel de empleo y en este primer trimestre se han creado 200.000 empleos más. Es decir, ha habido también una responsabilidad de los empresarios pymes muy grande, es decir, algunos inclusive teniendo menos rentabilidad han mantenido el empleo, es decir, que en esos aspectos la sociedad argentina ha mostrado una maduración muy grande. Ya no nos pasó lo del efecto tequila, lo del efecto caipirinha. Ahora imagínese usted si en las condiciones del 2001 hubiéramos tenido esta crisis internacional, Dios nos libre. Usted dice en sus discursos de campaña, que está recorriendo constantemente ahora el conurbano bonaerense, la provincia, nos queda mucho por hacer. Y en este contacto que tiene con la gente, ¿qué es lo que le está reclamando más la gente? Mire, a mí siempre me gustó caminar, desde que empecé mi gestión, fui intendente, gobernador, presidente, es decir, estamos satisfechos con lo que hemos hecho, pero uno no puede ignorar y tiene que ver la realidad. La Argentina fue devastada durante años. Entonces hoy nosotros nos encontramos con miles de agradecimientos de jubilados que habían quedado afuera en el 90 y se pudieron jubilar ahora, el mejoramiento paulatino de los sueldos de los jubilados, trabajos que se han logrado, pero trabajos que hay que mejorar la calidad del trabajo que todavía tiene una calidad precaria, hay que seguir mejorando el poder adquisitivo de la gente, tiene que seguir habiendo paritaria. La Argentina en este primer trimestre creció el 2,31 y creció gracias al consumo interno, gracias a los empresarios nacionales y los trabajadores argentinos. Entonces, por ahí no se puede tener el nivel de aumentos del año pasado, pero hay que seguir mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores para seguir teniendo movilidad social, olvidar el sueño que tienen estos grupos neoliberales como el PRO, que creen que el salario es un gasto, creen que la obra pública es un gasto. Es decir, nosotros como que el salario del trabajador es un elemento dinamizador de la economía espectacular y además tiene que ser así, tiene que haber una distribución del ingreso justa y aparte todavía hay sectores que están fuera de la estructura productiva. Y eso no se soluciona con planes sociales, hay que generar trabajo genuino. Entonces, uno cuando recorre un barrio, se mete fuertemente por todos lados, hay hermanos y hermanas argentinas que si bien pueden estar un poco mejor, todavía están en niveles duros y difíciles, que duele. Yo entro a las casas, veo, me llaman, venga doctor, vea cómo estamos, hemos logrado trabajo, pero miren lo que tenemos, miren las condiciones que vivimos, miren que nos falta una vivienda, miren que no podemos cuidar el tema del terreno, mire que bueno, ahora está llegando la cloaca, pero se demoró, que está llegando, es decir, la gente está con fuerza y con una decisión muy grande de acompañar, pero también nosotros tenemos que tener una certeza clara, hay que mirar hacia abajo siempre, este es el tema central, de que hay todavía millones de argentinos que tienen que salir del nivel que están y por eso hay que hacer muchísimo más y después hay que hacer muchísimo más en infraestructura, estamos avanzando mucho en el campo energético, ayer lo de Atucha es espectacular, hay que interconectar el país, hoy hay un hecho histórico, hoy se vuelven a colocar varios ramales de trenes en marcha, en Salta, en Córdoba, en Lincoln, Relacuó y Ameguino y General Villegas, trenes que habían sido paralizados cuando se decían paran, se cierra un ramal, ¿se acuerda la famosa frase? Entonces, claro, este país ha sido devastado, entonces es imposible levantarlo de golpe, hay que levantarlo paulatinamente, sólidamente y evidentemente nos va a llevar una generación llevarlo adelante. Pero, claro, uno dice, yo a varias familias le he preguntado, estoy mejor, estoy contento, he recuperado la esperanza, ahora está saliendo del más allá, es decir, y evidentemente falta muchísimo, falta muchísimo más de lo que se ha hecho, esta es la realidad. Y una vez que se haga todo eso que falta, va a seguir faltando porque la sociedad argentina quiere vivir con movilidad ascendente y tiene que ser así. No puede ser que los padres estén sufriendo, como pasó en el pasado, que sus hijos iban a estar peor que ellos. Acá queremos volver a la Argentina, donde el padre sepa que trabaja para que su hijo pueda llegar a la universidad, pueda tener una empresa, pueda tener un trabajo digno, pueda tener un trabajo bien remunerado, que pueda tener esperanza, es decir, que haya una evolución social permanente, porque si no se tiene expectativas, sueños y una evolución social permanente, evidentemente pierde sentido hasta el hecho de vivir, ¿no es cierto? Es decir, que lo llevó a mucha gente a bajar los brazos.
y llevó a la explotación y al aprovechamiento de sectores empresarios, llevando a sueldos indignos y a prácticamente atemorizar permanentemente a los trabajadores. Por eso yo digo que la recuperación de la movilidad jubilatoria, la recuperación de los fondos de ANSES, la recuperación de las paritarias, los trabajadores tienen que discutir salario, tienen que tener aumento todos los años, tiene que subirse el sueldo mínimo como corresponde permanentemente, debe discutirse y profundizar una ley universitaria, debe cumplimentarse el 6% que se sacó la ley para que la educación tenga una inversión del 6% anual, que es fundamental para seguir potenciando y preparando a nuestros pibes y nuestras pibas. Se debe seguir dando valor agregado a los productos primarios para que el trabajo argentino sea de nuestros pibes y nuestras pibas, y no que exportemos todos productos primarios, lo elaboren afuera, tenga trabajo trabajo de afuera y después importemos trabajo de afuera y dejemos a los pibes y a las pibas nuestras sin trabajo. Esto es apasionante, esto hay que hacerlo. Claro, hay intereses que se molestan, pero bueno, en la vida hay que tener convicciones. 10 días para las elecciones, Sí. encuestas por doquier. Y hay muchas que dicen, bueno, Kirchner gana en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de eso. Hay otras que dicen, no, está perdiendo por poca diferencia. Mire, hay toda una maniobra mediática encabezada por el Grupo Clarín, con absoluta claridad, que está tratando de crear una situación que no existe, generando todo tipo de presiones mediáticas para tratar de condicionar y buscar determinados cuadros de situación a ver si logran los objetivos y los resultados que están buscando. Nosotros estamos muy tranquilos, estamos muy serenos, creemos en la voluntad de la gente. Yo he caminado a la provincia de Buenos Aires, tengo una clara idea de lo que va a suceder el 28 de junio y lo mejor es que la gente hable el 28 de junio, pero también tenga todos muy claros, porque después a veces se olvidan, las cosas que escriben ciertos grupos, más que grupos mediáticos, grupos económicos, que a través de las inversiones mediáticas que tienen, tratan de crear porque necesitan de alguna manera tener otras conducciones en el país para tratar de mantener ciertas posiciones monopólicas que tienen y que evidentemente muchas veces transigieron ante ellos, y esta es la situación que vivimos hoy, y cuando se encuentran con gente que quiere que se democraticen los medios definitivamente, que haya inversión privada, que haya inversión estatal, que haya inversión cooperativa, pero que puedan ejercer la tarea mediática a todo el mundo en forma plural y que cada uno diga lo que quiera, que es lo importante, porque hay muchas formas de coartar la libertad de prensa. Una es cuando el Estado quiere decirle hay que hacer esto y el otro, que nosotros no compartimos en lo más mínimo. Pero la otra forma es que cuando en vez de haber monopolio estatal hay monopolio privado y que del monopolio privado le quieren colocar la agenda a la sociedad, presionan a grupos empresarios, a grupos políticos y demás y van direccionando eso para obtener sus intereses. Esto no se anima a nadie a decirlo. Algún día, dentro de algunos años, acuérdese de este reportaje, en la Argentina se va a hablar con mucho menos miedo y que a veces es mucho más atentatorio contra la libertad de prensa, un monopolio privado, que otro tipo de acciones, ¿no? Hablar de estos temores, estos miedos que puede tener la sociedad. Siempre que se acerca un proceso electoral, una elección, aparece la palabra fraude, la posibilidad de un fraude. Mire, en la Argentina los fraudes se hacían en los años 30. Siempre que el peronismo gana una elección se pone en duda si ganó bien, si ganó mal, o el peronismo, o un espacio progresista o demás. Nosotros sabemos que hace rato que en Argentina, gracias a Dios, no hay este tipo de procedimientos. Nunca nos ha visto protestar por una elección más allá de cuál ha sido el resultado. Creer que acá se puede hacer fraude en Argentina es faltarle respeto a la gente. Cada ciudadano sabe perfectamente qué es lo que va a hacer en las urnas cuando llega el momento. Los argentinos, gracias a Dios, tienen un claro pensamiento, una clara capacidad de análisis y se manejan inteligentemente. Es decir, el que habla de fraude normalmente es porque cree que sus verdades no le alcanzan para ganar una elección. Doctor, otra de las opiniones que se han dado en estos días y que por ahí puede llegar a inquietar al ciudadano común. Prat Guy dijo, Kirchner está haciendo lo que hace un ministro de Economía, dice que no va a devaluar. Carrió dice, y le habrá prometido a la UIA después de las elecciones la devaluación. ¿Qué piensa usted de eso? No, mire, la presidenta ha sido clara en este tema. Nosotros tenemos un sistema de cambio administrado. El cambio competitivo es muy importante porque en una economía como Brasil, si nosotros no tenemos una buena política de aranceles, una buena política de licencias no automáticas, Brasil, China, pero en el caso de Brasil, y no tenemos un cambio competitivo, la diferencia de escala económica es tan grande
que quedaríamos en desventaja. Hoy el dólar está a 3,78, el real está a 1,965. Es la mayor diferencia que se tiene desde hace muchísimos años entre el real y el dólar, está absolutamente bien. No hay, no tiene ningún sentido devaluar. Ya vimos lo que pasó con las devaluaciones asimétricas en la Argentina. En la Argentina hay previsibilidad y estabilidad económica, hay reservas, hemos cumplido con todos los compromisos internacionales. Esos son esos intentos de desestabilizar la economía argentina, de asustar a ciertos sectores de inversión, de paralizar la inversión, de asustar al pequeño ahorrista, que siempre recurren grupos minoritarios para tratar de obtener el rédito político que no pueden obtener por la falta de credibilidad o por la falta de sostenibilidad de sus ideas. El modelo argentino es un modelo serio, racional, responsable, estable, bien administrado y evidentemente no deja ningún lugar a dudas. Lo que pasa que, bueno, algunos intentan generar este tipo de sombras, ¿no? Doctor, por último, predijo usted que Racing le iba a ganar 3-0 a Boca y ganó 3-0. Sí. ¿Es la diferencia en la provincia de Buenos Aires también? No, mire, no voy a hablar de diferencia. Yo le digo que vamos a tener un muy buen resultado. No vamos a caer en la provocación que nos están haciendo para decir nosotros ganamos por tanto, el otro por tanto. Es decir, nosotros como buenos demócratas vamos a esperar el día 28 de junio con total respeto democrático a las decisiones de la gente. Y en cuanto a lo de Racing, bueno, Boca ha ganado todo. Que se han ganado todo. A mí me gusta decir Boca. Salió caro. No, pero Boca, a mí también me gusta los Andes y Almirante Brown, uno que lo sigue, me gusta el fútbol. Sí. Y realmente Boca es un equipo que en los últimos 30 años ha ganado lo que quiso. Sí. Nosotros no hemos ganado casi nada. Un día que ganamos un partido como el que le ganamos a Boca en la situación que estamos contentos. Pero no contentos de haberle ganado a Boca, contentos de haber ganado un partido que nos permite avisorar si podemos salir de la promoción. Somos muy sufridos los hinchas de Racing. Y evidentemente sí dije que íbamos a ganar 3-0, pero lo mismo dije con el tema de Chacarita. Estábamos en Chacarita y me agarran unos chicos y me dicen: doctor, faltan 2 minutos, póngase el gorro, así mete un gol Chacarita. Y me puso el gorro, y justo metió el gol Chacarita. Entonces el chico cree que yo era un mago. No, escuchame, que Dios. Son cosas que se dan. Porque los hinchas de fútbol somos caballeros. Es decir, pero sí, tuvimos una satisfacción interesante. Doctor, por último, allí tiene una cámara y tiene el mensaje para los argentinos para las elecciones del próximo 28 de junio. No, yo solamente le pido que tengan muy buena memoria, que sepan que si he aceptado el candidato a diputado nacional es solamente para ir a defender el modelo, ir a defender lo logrado, ir a corregir lo que haya que corregir. No queremos que vuelvan las sombras del pasado, no queremos que los argentinos vuelvan a sufrir la angustia de un país destruido, sin esperanza, sin sueños, con corralito, con desocupados, con planes sociales indignantes. Si queremos que vuelva la Argentina del trabajo, de la inclusión, lo saben ellos, los jubilados, todo lo que hemos hecho, y pedirle que nos ayuden a seguir construyendo una Argentina diferente, y agradecerle a usted y a Canal 9 esta posibilidad de poder expresarnos, de poder decir cuál es nuestro pensamiento, de poder decir cuál es nuestra verdad relativa, y que podamos generar un punto de inflexión para la construcción de una Argentina mucho más venturosa. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Muchas gracias. Claro, ¿va a ser carritos tuyos escuchando? Bueno. ¿Las dudas? Bueno. ¿A las 11 dónde van a estar? Vamos a estar en Loma de Zamora y el Hospital Gandulfo. Gandulfo. Es un hospital que lo hemos arreglado muy bien. Pero, es decir, tanto hay que hacer que en la provincia de Buenos Aires los hospitales vienen del año 30. Sí. Del año 30. Algunos pocos se hicieron en la época de Perón y después nos hicieron más. Ahora se van a hacer 5. Pero hay que hacer 200. Los techitos de teja de los hospitales. Claro, los techitos de teja típicos claro, de la construcción bueno. de esa época. Es decir, que hace casi 100 años que no... Y eso lleva tiempo. Ahora se largaron 5 hospitales en La Matanza, pero... Y aparte, con una población 70 veces más grande. Es decir, eso no es imposible.